Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos aquí en el Diario Agroempresario. Hoy estaremos dialogando con el doctor Carlos Van Gelderen, presidente de la Fundación Prosaia y también directivo del CONICET. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la Fundación Prosaia, contanos un poco cuándo nace, por qué nace, los objetivos que tiene esta institución. La Fundación nació hace más de 4 años por un grupo de gente, tanto del sector privado como público, y Alejandro Yudel y yo, que veíamos que acá había que hacer un cambio en la visión, sobre todo de lo que es la sanidad agropecuaria y el acceso a los mercados desde el punto de vista sanitario. Como vos sabés, post Vaca Loca, hubo todo un cambio de mentalidad en los países centrales, donde se volvió a imponer lo que era la teoría de una salud que ya venía de la época del siglo XIX, pero que se había abandonado. En realidad estábamos más entretenidos con enfermedades tipo la aftosa, que no son zoonosis, sino enfermedades que afectan la producción, y ellos empezaron a ver, después de la Vaca Loca, que el problema serio era el tema de la zoonosis, más algunos otros problemas que sufrieron los países centrales, como el tema inclusive de la Escherichia coli, eso es lo último que pasó en el síndrome urémico hemolítico en Alemania, etcétera, donde empezaron a preocuparse por volver un poco a los orígenes de lo que fue la veterinaria. La veterinaria, en realidad nació la profesión, tanto en China, después en Europa, y hasta que se fundó en Lyon la primera escuela veterinaria por el año 1700 y pico, bajo dos conceptos. El primero, el cuidar los caballos porque eran para la guerra. El segundo, los alimentos, porque eran no solo para los ejércitos, sino también para la gente, claro, el mejorar ese tema. Entonces, yo creo que después de esto es como que el mundo vuelve a ver que la importancia de los servicios veterinarios, y ahora también incluye a los agrónomos de la producción de alimentos, es la salud pública. Claro. Que la gente tenga acceso a alimentos que no los enfermen. Y cuando hablo que no los enfermen, no solo de enfermedades comunes, sino algunas otras que son para determinados grupos, como por ejemplo los celíacos, etc., que dispongan de la información necesaria como para acceder a alimentos que no los perjudiquen. Esa fue la idea y fuimos en un primer momento punto de referencia para Latinoamérica de este One Health Initiative, que se empezó a manejar fundamentalmente en Estados Unidos. Hoy por hoy, tanto la Organización Mundial de la Salud Humana como de la Salud Veterinaria, la OIE, todos hablan de que todo lo que uno trabaje en la aprobación de medicamentos, herbicidas, control de antimicrobianos, etcétera, esté con esa visión, de una salud. O sea, lo que hay que cambiar acá es la visión que teníamos. Ahora tenemos la visión que era desde el campo hasta el consumidor. O sea, el productor se preocupaba porque las vacas fueran todo bárbaro. Hoy es el consumidor el que determina, porque en definitiva el consumidor es el que paga toda la cadena. Sin duda. Y ese señor no se quiere enfermar y hoy, por los avances de la ciencia, etcétera, tiene un montón más de información que antes no tenía. Esto se da, vos decís que viene de los países centrales hacia Latinoamérica, desde Argentina empiezan con esta tarea. ¿Cómo estamos en el resto de Sudamérica frente a esta iniciativa? Mirá, yo creo que Argentina tiene un liderazgo bastante importante respecto al resto de los países de Latinoamérica, y los otros están teniendo que reconvertirse. Te van a tener que reconvertir por las buenas o por las malas, porque nadie va a comprar nada que los pueda afectar. Vos tenés un ejemplo bien claro con lo que pasó con las devoluciones de carne por el uso con el tema de la Escherichia coli, que inclusive era una cuestión de criterios, donde la Argentina inclusive conseguimos adaptar el criterio a no, las exageraciones que algunos países, como el caso de Alemania, ponía, con lo cual se hubiera interrumpido el comercio de carne, porque Escherichia coli hay en todos lados, pero hay algunas que son las que enferman y otras que no. Bueno, hubo toda una discusión de criterios. Pero eso está llevando a que con el resto de otras cosas pase lo mismo. Claro. Eso también se da porque hoy tenés un acceso mucho más multitudinario a los diagnósticos y diagnósticos más baratos y precisos. Y te pueden decir, mire, usted se intoxicó con tal cosa o tal otra. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es una base muy sólida desde el punto de vista científico para poder defender nuestros productos. El tema de la carne es un ejemplo, te diría, importante porque disparó una serie de actividades. Una, la discusión con Europa de fijar criterios científicos y no exagerados. Y la otra para adentro de
modificar a través de modificaciones tecnológicas para mejorar la calidad de algunos productos que vinieran, que podrían estar contaminados. Hacemos un paréntesis ahí. Cuando hablas de criterios científicos avalados científicamente o no exagerados, ¿no? Porque muchas veces se dijo que los exagerados criterios que fijaba la Unión Europea terminan siendo barreras parasanitarias. Sí, pararancelarias, sí, yo coincido con vos. Yo creo que desde hace un tiempo, bueno, la primera barrera pararancelaria que sufrimos fue la aftosa. Si vos haces un poco de historia, la Argentina exportó más de 70 años hasta reses con hueso en plena crisis aftósica. Después vino toda una revisión, etcétera. Yo creo que ahora vas a tener mucho de eso. Por ejemplo, otro tema que estamos trabajando es el contenido de arsénico en el arroz. Arsénico en el arroz. Claro. Arsénico, hay dos tipos de arsénico. Uno que es el inorgánico, que es el que te puede enfermar, y el orgánico, que es componente natural de los alimentos. Sí. Ahora hay algunas posiciones respecto, sobre todo al arsénico en arroz, donde quieren medir el arsénico total, y no más del 3 por 1000 creo que es de arsénico permitido. Y lo que nosotros estamos poniendo desde el punto de vista científico es decir, no, nosotros podemos ofrecer menos del 2, pero del inorgánico, claro, que es el que lo complica. Ya el CONICET tuvo una experiencia con los jugos de manzana exportados a Estados Unidos hace unos años, donde nos cerraron por el contenido de arsénico, donde nosotros demostramos que en realidad no pasábamos los niveles del arsénico inorgánico, sino que lo que ellos estaban mezclando orgánico e inorgánico, y el mercado se abrió. Yo creo que, como vos bien decís, el futuro va a haber mucho de esto para arancelario, y creo que es donde la ciencia tiene un rol importante. Y te digo por qué: para fortalecer a nuestros organismos de control, como el SENASA, el INAL, etcétera, porque los contenidos sobre los que ellos tienen que armar las normas y controlar son científicos. Sin duda. Y como aparte existe una metodología que se llama equivalencias sanitarias aprobadas por la OMC, o sea, la Organización Mundial de Comercio, que vos podés, se llaman equivalencias sanitarias, que vos, ante la exigencia de un país comprador, podés contraponer otro método de control de ese peligro que ellos ven, en tanto y en cuanto vos puedas demostrar científicamente que le das el mismo o superior nivel de protección del que te piden. Claro. Y a nosotros nos parece que la Argentina, siendo un país productor de alimentos, es fundamental que tenga su propio nivel de discusión y se pueda sentar a la mesa y decir, bueno, mira, esto lo podemos hacer así, esto lo podemos hacer así, esto está bien o esto está mal. Hoy, bueno, como decía, la Argentina está dentro del top 5 de productores de alimentos, con Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Digo, y a nivel sanitario, ¿estamos dentro de los 5 principales en cuanto a normativa que regula? Yo creo que en tanto a normativas, me parece que la mayoría de los países respecto al conocimiento están un poco más atrasados. Esa es mi opinión. Y que por eso es fundamental incorporar fuertemente los niveles de investigación y ciencia, en los cuales la Argentina es un país que tiene una cantidad de investigadores casi tan o más importante que los países que vos nombraste, con los cuales se puede trabajar, y aparte podés trabajar en red. De hecho, muchos de los investigadores que nosotros tenemos trabajan en programas o en proyectos multinacionales con distintos actores de estas cadenas. Con lo cual a veces tenés información más rápida que la que puedan tener los servicios sanitarios, primero porque tienen más tiempo, aparte porque es parte de su trabajo de investigación y de su formación. Entonces me parece que hasta ahora ha habido una especie, eso es una opinión muy personal, de desperdicio de nuestra capacidad científica utilizada para este tema. Lo estamos recuperando, ya tenemos convenios específicos con el SENASA, convenios con el Ministerio de Salud que han sido incorporados a la red. Como ejemplo, te digo, hubo un pedido de información referido al síndrome urémico hemolítico de la FAO-OMS por el Códex a todos los países, y la red, a través de los investigadores, armó un sistema para recolectar información, armó una información que nunca se había dado en Argentina, junto con gente de SENASA, gente del INTA, gente del Ministerio de Salud, todos trabajando, te diría, en conjunto, y cada cual en su rol. Lo que no va a hacer nunca la red es ni hacer normas, que eso no les corresponde, ni controles, que tampoco les corresponde, pero sí la información científica para que esas normas y esos controles, como establece la OMC, creen estándares basados en ciencia.
¿Crees que falta mayor conciencia en el productor de la sanidad y el cuidado de la sanidad animal? Digo, porque con el caso Aftosa, que es el caso paradigmático en productor ganadero, vamos a ir a ganadería de carne, no leche, ¿no? Muchas veces, cuando surgieron los focos, allá, recuerdo el último fuerte, fue en el 2000, importante, se decía que muchos productores no vacunaban y tiraban las vacunas al costado de la ruta. Digo, no tomaban conciencia real de lo que estaba pasando y de lo que ese producto que ellos producían significaba para el país y para el mundo. Eso cambió, todavía permanece. Ganado de carne, no te hablo de leche, que es otra historia. Ganado de carne, ganadería vacuna. A mí me parece que cambió Cambió. hace mucho. Me parece que hubo una bisagra en todo esto que fue en la época de cuando el Churrón fue presidente de la Rural, el famoso discurso que dijo las vacas son nuestras si no las vacunamos. A mí me parece que eso, que parece ahora medio naif, fue muy importante, porque hasta ese momento es como que la gente no tenía esa conciencia. Ahora lo que uno nota es que hay más conciencia, lo que falta es más información del resto de las cosas que nos faltan, que son estas enfermedades y que son las buenas prácticas, ya sea ganaderas, agrícolas, de producciones, Sí. que certifiquen que lo que vos estás haciendo está de acuerdo a las normas internacionales. Correcto. Por ejemplo, vuelvo a repetir, a lo mejor hay todo un tema sobre el mal uso de los antibióticos, que ahora es una campaña mundial por... Sí. el tema de los antimicrobianos y la resistencia que se ha generado a los antibióticos en el uso humano por el mal uso. La verdad que no hay tanta información que pueda decir que sea por culpa del mal uso en la producción agropecuaria. Creemos que lo hay, pero habría que medirlo. Es uno de los trabajos que queremos empezar a hacer, sobre un estudio, una evaluación de riesgo cuantitativa, de ver, bueno, cómo se están usando, que sabemos que en determinadas producciones se usan. Pero cuál es el real impacto, todavía no hay datos. Pero yo creo que es un tema que tiene que encarar la Argentina e ir hasta los que hay una red que trabaja con nosotros sobre parasitología que habla de veterinaria de precisión. Y yo creo que es lo que hay que seguir. O sea, no tratamientos masivos sin diagnósticos precisos y llegar a hacer los tratamientos lo más exactos posibles y todos registrados, cuestión de que uno sepa exactamente qué es lo que está produciendo. O sea, lo que tiene que meterse, a vos es que hablas ya del tema de carne, es que el productor lo que tiene que convencerse es que él no vende vacas, él vende productos alimenticios. Y que si el producto alimenticio no cumple con las condiciones para que las personas puedan hacer uso de él, no sirve de nada que hayan usado la mejor genética o el tratamiento que quieran, mientras no esté encuadrado de este tema que es el marco de una salud. Sin duda. Vamos a cerdos. Hace poco SENASA lanzó una campaña, fuerte campaña, sobre el consumo de chacinados al borde de la ruta, aquellos que no tienen el consecuente procesamiento. Digo, y uno cuando camina al interior, y vos lo verás, por todos lados hay venta de chacinados sin controles del SENASA que pueden generar con un vector para una enfermedad que llega al ser humano. Bueno, yo creo que parte de lo que podemos y queremos hacer con esta red es articular a todas las diferentes estamentos que tienen control de la sanidad animal. El problema de la triquina, que es el problema más cerdo con el cerdo, como dirían los médicos que hacen salud pública, es un problema más que nada municipal, porque eso está dado con los criaderos, muchos de los criaderos de basural, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que eso, el SENASA tiene una parte del control, pero son de los establecimientos habilitados. Y otra parte también corresponde a las provincias. Yo creo que acá en la Argentina falta articular a todos primero convencer a los productores y después articular a los organismos de control y a los organismos de ciencia para concientizar a toda la gente en el correcto uso. Respecto a la triquina, vos sabés que acá en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, hay una serie de productores, pero que tienen un sistema de control sobre los animales para poder producir, sobre todo el salames y todo eso, con los controles necesarios. Bueno, eso es un buen ejemplo de lo que se puede hacer y se debería poder hacer. Nosotros estamos trabajando y empezando un proyecto en el norte con el queso de cabra, que es lo mismo, que aparentemente por todos los primeros datos de base que tenemos del proyecto, en todo lo que es Salta, Jujuy, Tucumán, etcétera, es un recurso muy importante para las familias, para la agricultura familiar. Y eso no tiene ningún control.
Eso por el tema fundamental de la brucelosis. Y me asombró, en la última feria de Camino de Sabores habían stands de Salta, de Santiago del Estero, que vendían quesos de cabra, ninguno tenía control de cenaza. No. Digo, y ahí hay un agujero, Sí, pero ese agujero, ojo, no solo es en Argentina, en Europa, en todo. O sea, yo lo que creo es que ahora hay, primero, hoy tenés medios, no solo informáticos. Este programa tuyo va a llegar a un montón de gente que por ahí antes no le llegaba. Tenés métodos de diagnóstico, tenés un montón de herramientas que antes no se disponían, con los cuales se puede atacar este problema, y de conocimiento. Antes, si vos te acordás, hace muchos años, para poner un frigorífico te iba a ser enorme, con un montón de control. Hoy hay sistemas, digamos así, de control de calidad o aseguramiento de calidad que permitirían tener hasta un matadero municipal que respetara todas las normas básicas de salud pública. Carlos, y en CONICET, vos como representante de las entidades, siempre estás haciendo foco e iluminando los proyectos vinculados al sector, por cierto, ¿no? Sí. ¿En qué están trabajando en estos últimos meses? Mira, yo en realidad te cuento, una vez que te nombran director, sos parte del CONICET como director, pero por supuesto yo me trato de orientar a lo que conozco. Lógico. No me voy a meter a opinar sobre, qué sé yo, ingeniería, porque puedo opinar más o menos. El CONICET es muy amplio. Temas industriales. Sí, pero no, o sea, lo que sí tiene claro el CONICET, y ya hace un tiempo que estamos, sobre todo con esta nueva gestión, es que uno de los grandes campos de desarrollo es el sector agropecuario, en la Argentina. Sí. Y de los alimentos, y eso sobrepasa el sector agropecuario porque también tenemos 2 barcos trabajando en todo lo que es la cuenca marítima para también captar eso, y estamos colaborando con hay una red de mareocultura sobre la calidad de los productos pesqueros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿CONICET tiene 2 barcos trabajando? 2 barcos hay, sí. Hay 2 barcos, uno que se compró hace un año, un barco alemán, que son barcos oceanográficos y que sirven no solo para eso, sino para todo el estudio de la cuenca marina. Vos sabés, por ejemplo, en el caso de la pesca, que muchos países ahora te están pidiendo que delimites áreas de captura. Esas áreas pueden ser libres o de baja riesgo de contaminación. Entonces vos tenés que hacer todo un estudio, que eso es un estudio científico, de cuál es la cantidad de pesca que tenés en ese lugar para poder justificarlo al otro. Ese es un trabajo que es eminentemente... Nosotros tenemos expertos en acuicultura. Otro de los temas que estamos viendo, que no es menos importante, es el tema del agua. La Argentina tiene en algunos lugares algunos temas de agua, por ejemplo, vos sabés, el sur de Córdoba contaminada con arsénico, etc. Hay un montón de métodos de remediación de eso y de mejoramiento. Entonces, hoy Europa está mirando el agua como parte de la nutrición humana y animal. Y estamos trabajando con una fundación que se llama ILSI, que es una fundación que existe en varios países en Europa, Estados Unidos y acá, y con un grupo que tenemos nosotros específicamente dedicado a la calidad de agua, que está en la Facultad de Agronomía y de Veterinaria, acá en Buenos Aires, trabajando en todo este tema de la calidad de agua y cómo se puede mejorar en los lugares donde el agua no reúne las condiciones. ¿Cuántos investigadores están trabajando en la línea, lo que significa la línea agropecuaria o de producción Y mira, estamos animal? creciendo. En este momento podemos ser alrededor de 100, pero todos los días recibimos, porque esto no ha sido obligatorio. Nosotros creamos la red. Yo encontré algunos grupos algunos que conocía por otras actividades, y eso se ha ido, todos los días recibimos gente que se empezó a incorporar y que expertos, por ejemplo, en irradiación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El uso racional de la irradiación es bueno, sobre todo para lo que llamamos poblaciones de riesgo, por ejemplo, chicos o ancianos, que le puedan mejorar. Otra gente que está apareciendo de distintas unidades ejecutoras del CONICET que se van incorporando. Estamos incorporando algunas otras cosas, como no solo la microbiología o las contaminaciones químicas que afectan la salud, pero sí hay otros microorganismos que por ahí deterioran la calidad. Eso también lo que tiene es que vos no te vas a enfermar, pero el producto no puede ser vendido a determinados mercados, lo cual también hace que te disminuya la oferta. ¿Entendés? Bueno, eso es un área que también estamos explotando, y ahora tenemos muchos pedidos y estamos armando grupos específicos sobre el tema de alergénicos, que es otro de los temas que te está pidiendo el mundo. Ya te comenté el tema del aceite de soja, que algunos hablan de que puede ser alergénico. Nosotros vamos a probar que el estudio es tratar de
demostrar que el aceite refinado no tiene proteínas, con lo cual no es alergénico. Otros productos a partir de huevo y de leche, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay todo un campo, como vos bien decías hace un rato, de las pararancelarias. La única manera de desactivarlas es con pruebas científicas. Y esa es un poco la idea. Yo te diría que esperamos a fin de año tener una buena masa crítica, porque también se está incorporando gente del INTA. Claro. Y lo cual nos refuerza mucho porque, digamos, en la parte eminentemente de campo, el CONICET, digamos que es un poco la parte más floja que tenemos, porque tenemos investigadores, pero no la cantidad que podemos incorporar de las estaciones del INTA, con los cuales estamos inclusive armando un convenio para llamar a becarios y formar becarios en conjunto junto con el INTA. Ajá. Y para vincularse con el CONICET, ustedes tienen vinculación con las provincias, vinculación con empresas público-privadas, con Cancillería por el tema de las barreras, es decir, y con Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Y con aquel ciudadano que tiene alguna iniciativa, ¿también se puede vincular al CONICET y acercarse? Sí, recibimos y tenemos una... En el caso de la red tenemos una página web donde uno se mete, ingresa ahí y hace la pregunta que quiere, si quiere incorporarse, se puede incorporar. Tenemos un formulario absolutamente sencillo, porque la idea es crecer. Y te digo, por ejemplo, las firmas que exportan arroz se comunican a través de eso. Con la charla en la Copal, en este momento estamos dando un montón de, digamos así, de talleres y de charlas en todos lados. Estuvimos invitados por la Unión Industrial de Córdoba, donde estuvieron desde el sector público y todo el sector privado de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La semana pasada en La Plata. Ahora estamos yendo a la provincia de Buenos Aires. Tenemos convenios con la provincia de Buenos Aires, por ejemplo con la Subsecretaría de Ganadería, y se está haciendo un estudio sobre todos los mataderos provinciales, inclusive mejorándolos. O sea, lo que se hace es un estudio microbiológico, etcétera, y se dice, bueno, mira, acá el problema está acá, ver cómo lo va resolviendo. Inclusive ya se ha conseguido que se mejoraran algunos aspectos de la línea de producción. ¿Y con provincias del interior? Sí, muy fuerte con Córdoba, Santa Fe, empezamos ahora a trabajar, y Entre Ríos. Y te diría que, bueno, bien, una vez que aclarás y tenés bien claros los términos de referencia, que es que nosotros no vamos a hacer ni control ni normas, nosotros vamos a decir, mira, este microorganismo, esta contaminación es así, esto se arregla de esta y otra manera, con toda la base científica disponible, no solo de acá, sino mundial, y bueno, y eso ellos tomarán las medidas que tengan que tomar. A tu juicio, Carlos, y para terminar, ¿qué es lo que vos crees que le falta a la Argentina para estar un estándar superior en cuanto a sanidad alimentaria? No animal, alimentaria. Para mí lo que le falta es esto que estábamos charlando, profundizar lo que llega a todos los estamentos, que la gente se convenza que el que produce soja, carne, es un alimento, y que tome concientizar y que tome los recaudos necesarios, porque la información está disponible. No solo en el CONICET, yo te digo lo que yo conozco, y al CONICET se nos están adhiriendo un montón de otros colegios veterinarios, agrónomos, etcétera. Y la verdad es que aparte yo veo que de haber ido a Europa a reuniones así, en representación del CONICET, ves que inclusive muchos de nuestros investigadores ya están trabajando con investigadores europeos, etcétera, lo cual eso también genera confianza. Yo soy un convencido que la Argentina tiene un enorme futuro como exportador de alimentos. Y no hay muchos otros países que tengan todas las posibilidades que tenemos. O sea, lo que tenemos que hacer es ser un proveedor seguro, de tener respuesta a cada una de las cosas que nos den, y también poder desbaratar las pararancelarias que muchas veces nos ponen por una cuestión de negociación, que es parte del mundo en que vivimos. Yo creo que, no sé cuántos otros países, porque no me he puesto a estudiarlo, pero que la Argentina es uno de los pocos que tiene esa posibilidad, y que en este momento somos el único, que de la faz productiva estamos digamos, haciendo un espejo con lo que están haciendo los consumidores, que el centro más importante de los consumidores es Europa, con EFSA, con el cual en algún momento vamos a hacer algunas cosas en conjunto. Ojalá que así sea. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Carlos Van Gelderen, directivo de CONICET, presidente de la Fundación Prosaia, un indispensable en la sanidad alimentaria aquí en el Diario Agroempresario.